Episodio número 3060. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión ya llegamos a la lección número 11. ¿Qué más pude hacer? Esta semana pasada estuvimos escuchando la lección número 10 con nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez, la lección 10 titulada Las reglas del conflicto. La semana antepasada estuvimos su servidor y nuestro asesor teológico, el pastor y doctor Franklin Martí, con la lección El conflicto cósmico. Para esta semana, ¿qué más pude hacer? Y nuevamente me acompaña el pastor Martí con unos de los comentarios que ya mandó para esta semana. Serían 3 en total, así que realmente estamos altamente bendecidos en este día. Y también vamos precisamente a ver el texto a memorizar en Juan capítulo 18 y el versículo 37. Le dijo: entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan capítulo 18 y el versículo 37. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que puedas ilustrarnos y también ayudarnos a aplicar esto a nuestras vidas. Que tú realmente puedas darnos a nosotros el deseo intenso de servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristo el vencedor. Esa es la parte que vamos a estar viendo para el domingo, pero como siempre, hacemos la introducción del sábado. Hace algunos años fue publicado en la revista Guide un cuento infantil muy perspicaz. La historia se centra en un niño huérfano llamado Dennis, quien fue adoptado por una familia en la época medieval. Dennis odia apasionadamente al rey de su tierra porque cuando sus padres se enfermaron, los soldados del rey se los llevaron y nunca volvió a verlos. Mucho después, supo que el rey los separó para evitar que las personas sanas padecieran los horrores de la peste negra. La verdad acerca del rey liberó a Dennis del odio que había albergado casi toda su vida. El rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Hoy muchas personas ven a Dios como Dennis veía al rey. El mal que han presenciado o experimentado los lleva a odiar a Dios o a negar su existencia. ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? El conflicto cósmico arroja luz sobre esta cuestión crucial, pero quedan muchos interrogantes. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuestas no nos satisfacen,
podemos mirar a Jesús en la cruz y ver en Él que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas que siguen sin respuesta. Y qué tremenda ilustración esta de mirar a Jesús, que en la cruz también tuvo preguntas sin respuestas, y eso no significaba que Dios lo había abandonado, sino que precisamente en ese momento esa respuesta Él no la sabía. Pero es interesante todo esto porque no hay que cuestionar a Dios precisamente en el por qué Él no ha hecho esto o por qué no ha hecho aquello, sino para qué. ¿Para qué permitiste esto? ¿Y para qué entonces quieres lograr lo otro? Entrando propiamente a la parte del domingo, titulada, una vez más repetimos, Cristo el Vencedor, aunque hay un enemigo en acción al que el propio Cristo se refiere como el usurpador, el príncipe de este mundo, el verdadero rey del universo es Jesucristo. Gloria sea nuestro Dios por esta gran verdad. Jesús vence por nosotros y en Él podemos obtener la victoria incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento. De hecho, la obra de Cristo contrarresta al enemigo en todo momento. Hemos visto que las Escrituras describen al diablo como, número 1, el engañador del mundo entero desde el principio. Número 2, el calumniador y acusador de Dios y de su pueblo en el cielo. Y número 3, como el gobernante usurpador de este mundo. Claro, todo esto a la luz de la Biblia, y hay muchísimos textos que así lo avalan, tanto en Apocalipsis, en Mateo, en el libro de Job, en el libro de Judas o en la única carta de único capítulo de Judas, también en el libro de Hechos, en 2 de Corintios, en Efesios, en muchísimas partes de la Biblia encontramos estas tres verdades acerca del diablo o de el adversario, como bien también se traduce en el hebreo, Ha-Satán, el adversario. Se nos invita a leer a continuación Juan capítulo 18, versículo 37, que de paso es el texto a memorizar de esta semana, para responder a la pregunta, ¿qué nos dice este texto acerca de la obra de Cristo para contrarrestar los engaños del enemigo? ¿Y qué significa el hecho de que Jesús es Rey? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Ahora lo hacemos en Juan capítulo 18 y el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, «¿Luego eres tú rey?» Respondió Jesús, «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Juan capítulo 18 y el versículo 37. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué nos dice Juan 18:37 acerca de la obra de Cristo para contrarrestar los engaños del enemigo? ¿Y qué significa el hecho de que Jesús es Rey? Aquí escribí, Juan 18:37 nos dice que Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad, lo que significa que su misión fue revelar el verdadero carácter del Padre y refutar las mentiras de Satanás. Al afirmar que es Rey, Jesús declara su autoridad suprema sobre el universo, en contraposición al príncipe de este mundo, Satanás. El príncipe entre comillas, porque obviamente el reinado de Cristo, en contraposición a esto, es basado en la verdad y en la justicia, en contraste con el engaño y la opresión del enemigo.
Todo esto y más podemos decir, pero realmente es interesante que tú también puedas dar tu respuesta. Y como bien estamos ya más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, vamos a dar paso al mismo porque precisamente nos ayuda a entender un poquito más cómo opera el enemigo en cuanto a estos poderes de las tinieblas y cómo podemos vencer, cómo incluso podemos obtener la clave de la victoria. Bienvenido, pastor y profesor. Muchos se preguntan, si Cristo venció, ¿por qué nosotros no vencemos? Inclusive, ¿por qué somos derrotados cuando estamos luchando contra Satanás? ¿Por qué no somos victoriosos? La respuesta pudiéramos encontrarla en Santiago capítulo 4, versículo 7. Allí nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La clave es someterse a Dios. Primero, someterse a Dios. La palabra o el verbo someterse significa, en este caso, dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Permitir que Dios nos dirija, que Él tome el control de nuestra vida. Claro, para muchas personas de este siglo, la palabra someterse o la simple idea de sometimiento es algo que no va con su carácter, con lo que le han enseñado, ya sea en la casa, en la escuela o universidad, en su vecindario o en los medios sociales. Sin embargo, en la palabra de Dios, la palabra o el verbo someterse, someteos en este caso, es positiva. Indica humildad, indica que no podemos hacerlo nosotros, pero permitimos que otro lo haga, que Dios lo haga, y lo hacemos de libre voluntad. Lo hacemos de tal manera que queremos que así sea. Así que el primer paso es someternos a Dios. Y una vez que dejamos que Dios haga su trabajo en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, estamos en la capacidad de resistir al diablo. Porque en este caso no lo estamos haciendo solos. Dios está trabajando con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Y una vez que eso suceda, el diablo huirá de nosotros. Eso es como una clave matemática. Sometimiento más resistencia es igual a huida de Satanás. Muchos de nosotros queremos, en este caso, hacer que Satanás huya resistiendo a él, al diablo, pero sin someternos. O sea, resistencia menos sometimiento es igual a ¿qué? A derrota. A derrota. Por lo tanto, debe haber o debe existir las dos, sometimiento y resistencia. Hay otra cosa que no sea al revés. Porque si es al revés, tampoco va a funcionar. Si nosotros queremos resistir al diablo sin antes someternos a Dios, va a haber un problema. Vamos a fracasar. Y después que fracasemos, querremos someternos a Dios. Y ya va a estar un poquito tarde. Claro, y cuando digo un poquito tarde, indica que probablemente algo bueno o positivo pueda suceder, pero después de mucha calamidad, de mucho sufrimiento. Por lo tanto, pongamos el sometimiento a Dios siempre en primer lugar. Y la clave de la victoria estará segura. Gloria sea nuestro Dios. Excelente, de verdad, pastor. Muy de acuerdo de que debemos someternos a Dios para alcanzar la victoria sobre el pecado. Aunque no sea popular, obviamente la idea actual de someterse
los soberbios y los prepotentes no están dispuestos obviamente a humillarse, pero muy interesante la idea de verlo de forma matemática, lo que sería la fórmula de sometimiento más resistencia es igual a victoria. Si se le resta entonces resistencia o se le resta sometimiento, el fracaso será el resultado final. Por eso hay que ser humildes y rendir nuestra voluntad a nuestro Dios. Aunque las Escrituras enseñan que Satanás es el archiengañador, calumniador, acusador y usurpador gobernante de este mundo, también enseñan que Jesús venció a Satanás en todos los sentidos. Por eso, sumamente interesante lo que dijo el pastor, porque así como Cristo venció, tú y yo podemos vencer, aunque obviamente muchas veces no vencemos y todo está relacionado a que no rendimos nuestra voluntad a Dios, aunque obviamente aquí hay que ser balanceados en todo esto. Somos seres humanos, pecamos, cometemos errores. De hecho, es de humanos reconocer esto, y cuando uno lo reconoce vive sin culpa, vive sin miedo, vive sin temor, pero no es menos cierto que el poder de Dios es real y que Él te ayuda a vencer cada vez que tú y yo nos sometemos a Él. Número 1, Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad, tal y como lo dice ese texto de Juan 18:37. Número 2, por medio de la cruz, Jesús demostró de manera suprema la justicia y el amor perfectos de Dios, refutando así las calumnias del diablo. Así que no hay dudas de que Dios es amor, de que su reino es un reino de justicia y que el enemigo está vencido y que es un engañador. No hay verdad en él. Era mentira y sigue siendo mentira que Dios supuestamente nos impone cargas, nos hace sentir sufrimiento, nada de eso. El servir a Dios es un deleite. Y número 3, Jesús finalmente destruirá el reino del diablo. Quien sabe que le queda poco tiempo, tal y como dice Apocalipsis, y obviamente Cristo reinará por los siglos de los siglos. Amén. En última instancia, e independientemente de lo que haga Satanás, ya es un enemigo derrotado. Ya sabemos que él no tiene la victoria. En vista de ello, la clave para nosotros consiste en reclamar cada día, momento a momento, la victoria lograda por Cristo en nuestro favor y las promesas que la cruz nos ha ofrecido. La verdad es que no hay que temer, no hay que dudar ni siquiera por un instante de nuestra salvación, siempre que reclamemos las promesas de la cruz, siempre que no nos sintamos que ya lo hemos alcanzado todo, que ya no hay nada que aprender, que ya no hay nada que hacer, que ya estamos salvos en un sentido y en una esfera de que ya no necesitamos a Cristo. Siempre que no sea en un extremo legalista, usted y yo estamos salvos en Cristo, reclamando sus promesas, viviendo cada día, minuto a minuto. Como dijo el apóstol Pablo, no pretendo alcanzarlo todo. Una cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de nuestro Dios. A continuación, la pregunta final para este día. Sabemos qué bando resultará victorioso en el gran conflicto. ¿Cómo terminan nuestras decisiones cotidianas el bando en el que estamos? ¿Cómo podemos asegurarnos de estar en el lado vencedor incluso ahora? Sobre estas preguntas, aquí escribí: nuestras decisiones reflejan a quién servimos. Si vivimos según la verdad de Cristo,
o nos dejamos engañar por el enemigo. Podemos asegurarnos de estar del lado vencedor al vivir en obediencia a la santa palabra de Dios, confiar en su gracia y reclamar la victoria de Cristo en nuestras vidas diariamente mediante el estudio de la Biblia, mediante la oración y la testificación. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Cristo es el vencedor y que a medida en que nos pongamos del lado de Cristo o que nos sometamos a Cristo, como bien también mencionó el pastor Franklin Martí, nosotros vamos a vencer, porque la clave es nosotros depender de Cristo, aferrarnos a Cristo, vivir cada día, cada minuto, cada instante, reclamando sus promesas, pidiendo que su gracia sea sobre nosotros, pidiendo que sea sobre nuestra familia, y no hay dudas de que podemos vencer. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por este gran privilegio de vivir en una atmósfera en la que respiramos libremente el aire de la libertad, el aire de la victoria, porque sabemos, Señor, que no depende de nosotros, depende de ti. Así como dijo Martín Lutero, repetimos en esta hora: cuando me veo a mí mismo, no veo forma de salvarme, pero cuando veo a Cristo, no veo forma de perderme. Ayúdanos, oh Dios, para que esto sea una realidad en nuestras vidas, que no nos veamos a nosotros mismos, que no creamos en ningún instante que podemos prescindir de tu gracia. Ayúdanos a reclamarla cada día, a vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad como resultado de nuestra salvación. Que de esa manera todos, incluyendo nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, quienes cuanto nos rodeen, que todos podamos alcanzar la victoria. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 10 de marzo, el que es justo y justifica. Esto se va poniendo sumamente interesante en esta lección número 11. ¿Qué más pude hacer? Con el texto a memorizar de Juan capítulo 18 y el versículo 37. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato: «Luego, ¿eres tú rey?» Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Juan capítulo 18 y el versículo 37. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús. Yeah.